¿Qué piensan si les digo que la enfermedad es un camino espiritual? ¿Qué pasa si les digo que la enfermedad es a veces necesaria para la sanación? Que la enfermedad es un indicativo de que algo te pasó o de alguna información que tienes en el subconsciente. Yo no lo voy a decir, para eso tenemos a nuestro gran amigo Calixto, que viene a hablarnos de la enfermedad como camino espiritual, de cómo los procesos de sanación se llevan a cabo de una manera hermosísima en los seres humanos, y que me voy a atrever a decir algo que vamos a empezar con eso, que a veces la sanación está en dejar el cuerpo. Bienvenido, cómo me alegro verte. Es que me asusta decir eso, pero poco a poco lo hemos venido entendiendo. Es un placer muy grande estar aquí contigo y poderme dirigir a todo este público maravilloso que nos ve. Esta es tu casa, Calixto, y agradecemos infinitamente tu presencia y que nos des una guía tan hermosa que nos ayuda al entendimiento de muchos aspectos de nuestra vida. ¿Cómo que la enfermedad es un camino espiritual? Digamos que es parte de un proceso. Uno no se enferma por una sola cosa, como lo hemos dicho aquí, es la sumatoria de lo que piensa. Mira por dónde comienzo. Todo lo que afecta a tu parte espiritual, mental y emocional, lo que primero afecta es lo que se llama la red neuro del sistema nervioso, inmune del sistema inmune y los órganos endocrinos, todas las glándulas, etc. Es la sumatoria de lo que piensas, respiras, te ejercitas, descansas, te nutres y muchas otras cosas más que asociadas al medio ambiente en el que vives, el fondo genético inmunológico que traes y la línea de vida desde el útero de tu madre hasta ahora es lo que hoy te tiene aquí y eres el fruto de todo eso. Justamente quizás nos enfermamos porque nos hemos olvidado, identificado mucho con este personaje, con lo que creemos ser, con lo que hemos experimentado desde el útero, que es lo más interesante, y a través de toda nuestra vida nos hemos identificado con situaciones que nos llenan de sentimientos de rechazo, soledad, agresión, abandono, pensamientos limitantes, etcétera, que se forjan en nuestros primeros años de vida. Y todas estas cosas quedan en la mente subconsciente y luego afloran como hipertensión, trastornos de ansiedad, depresiones, psicopatías, enfermedades gastrointestinales, cáncer, lo que ustedes quieran, ¿sí? Y entonces la enfermedad es un camino espiritual porque también a través de ella es que nuestro cuerpo nos está diciendo, vea, aquí hay algo que tú no estás procesando en armonía, o sea, con aceptación, con tolerancia, con paciencia, con fe y esperanza en ti, de que tú puedes superar ese aprendizaje, llámese perdón, humildad, paciencia, dar sin esperar recibir, no juzgar, no manipular, no dejarse manipular, amarme, valorarme y respetarme. Todos esos aprendizajes se aprenden también a través de las enfermedades, llámese asma, rinitis, urticaria, cáncer, hipertensión, depresión, lo que sea. Entonces, a través de estudiar la psico-neuro-inmunoendocrinología hemos encontrado que pues era muy limitado la forma como tú podías hacer una intervención terapéutica para encontrar cuál era el origen espiritual, mental y emocional que había detrás de todas esas enfermedades y en conjunto con todo lo que hemos dicho, pues generaban ya una sintomatología que alteraba tu existencia, ¿sí? Tu calidad de vida. Y siempre hay un origen. El cuerpo no se enferma porque sí, siempre hay un origen. Es que la Organización Mundial de la Salud, y hace mucho tiempo decimos esto, ya lo ha verificado, que yo creo que hasta en un 90% asegura que las enfermedades tienen un origen emocional y lo emocional tiene origen en el pensamiento. Es que somos lo que pensamos. Esa frase suena como muy bonita a veces, pero es verdad. Entonces hemos encontrado cómo poder acceder a esa mente subconsciente que nos dé la información, y puede que suene como extraño poder hablar persona a persona con el sistema inmune a través del paciente y saber cuál es el origen de esa enfermedad que nosotros estamos encontrando y que se hace manifiesta en ese paciente. Calixto, es que a mí me llama muchísimo la atención algo. Dice, claro, ¿cómo no se iba a enfermar de los pulmones si se fumaba 3 paquetes diarios? Pero hay gente que nunca en la vida se ha fumado un cigarrillo y se enferma de los pulmones. Pero ¿cómo no va a estar enferma del hígado si se tomó todos los tragos del mundo? Hay gente que no se ha tomado un trago en su vida y le da cirrosis. Por eso es que muchas veces ustedes que ya lo han estudiado a nivel científico, que han tenido experiencias con pacientes y miles de experiencias con pacientes, lo pueden decir. Pero para la persona que no crea lo que estamos hablando en este momento, solo tome esos ejemplos que son... Esos podrían ser unos que tendrían múltiples explicaciones y nadie puede llegar a una conclusión.
Pero lo cierto es que ¿quién no ha sentido un dolor de cabeza cuando está angustiado, tenso? ¿A quién no le ha dado lumbago, pues el dolor aquí cuando está bajo un estado de estrés, tensión? ¿A quién no le ha dado diarrea antes de un examen? O la gastritis, o siente el vacío en el estómago cuando está angustiado o tiene miedo. O sea que nuestros procesos mentales, emocionales tienen repercusiones en nuestros órganos, ¿sí? Eso es bien reconocido por la neurofisiología. Pero hay algo más allá todavía, ¿sí? Y es esa parte espiritual, mental y emocional, y entonces la enfermedad es como la punta del iceberg. Entonces la mayoría de las veces los médicos, ¿qué hacemos? Tratamos el signo, el síntoma, la punta del iceberg, pero lo que hay debajo, eso es lo que nos queda corto. Y entonces decimos que también es el estilo de vida que va acompañado de ¿qué? Todo lo que hemos hablado: mala nutrición, mal descanso, mal ejercicio, mala adaptabilidad a lo que estamos viviendo, la no aceptación del proceso que nos está en ese momento siendo un maestro para enseñarlos. Entonces, todas esas cosas tienen que ver desde el útero hasta el momento que el paciente llega a tu consulta. Y es por eso que a través de la hipnosis hemos desarrollado los métodos. Esto es antiquísimo. Eso es lo que han hecho nuestros chamanes y los mamos, en fin, generar esos estados de hipnosis en los cuales se puede generar anestesia. Y entonces toda esta otra cosa está reverdeciendo porque no hay nada nuevo bajo el sol, y lo que estamos haciendo, las técnicas de ahora son inspiradas en esos pioneros y en esos maestros que nos han enseñado y nos han dejado su legado. Es volver a reconocer la esencia divina que hay dentro de cada ser. ¿Cómo? Mediante el estado de hipnosis, donde es un estado de alto enfoque, sugestionabilidad y alta imaginación, y ausencia del pensamiento crítico que dice, no, estás pensando bobadas, no sé qué. Entonces se logra llevar a la persona que se despoje, digámoslo así, de toda esta corporalidad, de todo este ego, y se conecte con esa esencia divina que hay dentro de cada uno de nosotros. Y cuando se llega a ese plano y se reconoce el ser a sí mismo con lo que es y se encuentra con ese plano espiritual, pues suceden cosas maravillosas, sanaciones maravillosas, entendimientos de procesos de vida que no se habían podido solucionar, conflictos paternos, maternos, con uno mismo, etcétera, que estaban generando un ruido que generaba enfermedad, llámese como se llame. Entonces, todas estas técnicas es algo maravilloso en la medicina, y es algo que está creciendo y que estamos obteniendo cada vez más experiencia, y suceden cosas que desde el punto de vista, pues diríamos coloquialmente, milagrosas. ¡Wow! Sí, así, esa es la palabra que se puede utilizar, milagrosas. Uno de los grandes errores que tenemos con respecto a inteligencia emocional es pensar que inteligencia emocional es estar completamente felices todo el tiempo y sentirnos bien con todas las cosas que pasan en nuestra vida. ¿Y por qué digo que es un error? Porque dentro de todo este mundo emocional es importante darnos cuenta, primero, que no controlamos nuestras emociones, ellas simplemente llegan, y que hay emociones que son agradables para nosotros y también hay emociones que no lo son. Sin embargo, la verdadera inteligencia emocional es aprender a aceptar las emociones como llegan a nuestra vida para entender y escuchar qué es lo que nos están diciendo en cada momento. Recuerda que las emociones son un termómetro que conecta tu mundo interior con lo que está pasando alrededor en tu vida. Te habló Paola Hartman, experta en inteligencia emocional, psicóloga y neuropsicóloga. Calixto, hay pacientes que tienen cierto tipo de patologías o de enfermedades que no pueden descubrir de dónde vienen, entonces van donde el médico, se hacen exámenes sobre exámenes y dicen, o sea, no hay respuesta a lo que está pasando en su sistema inmune y por qué ha desarrollado esta patología o esta enfermedad. Y no hemos descubierto, sino que hemos aprendido que muchos procesos de estos vienen desde la niñez, desde los procesos subconscientes, de información que está en el subconsciente y que la persona ni siquiera sabe que está allí y ni siquiera sabe que existe, pero por medio de la hipnosis se pueden llegar a buscar o activar esos momentos en que pasó algo, un momento de dolor, un momento de frustración, un momento de sufrimiento, y que allí se despertó cierta patología. Explícanos esto. Tenemos unas experiencias muy dramáticas, sobre todo con lo que se denomina el choque anafiláctico, que es el culmen de la enfermedad alérgica, un estado en el cual la persona se puede morir porque se hincha, se llena de ronchas, hay espasmo en los bronquios, se hincha la lengua, la laringe, y se puede morir en minutos. Entonces, eso es algo dramático.
Y cuando bajo hipnosis llevamos a estos pacientes, lo que se ha encontrado son eventos que se llaman psicobiochoques, los cuales hacen que el sistema inmune, el ego y el inconsciente canalizan eso, ¿sí?, para generar un estado catastrófico desde el punto de vista alérgico e inmunológico. Entonces, cuando sanamos ese evento, ese psicobiochoque, el cual se vivió con profundo desamor, desaparece la alergia. No es en el 100%, pero cosas tan dramáticas de alguien como ser alérgico a los caballos por espacio de 26 años o más, con una urticaria y una rinoconjuntivitis, se inflamaba la nariz, los ojos, etcétera, y se llenaba de ronchas, con el solo hecho de que su marido, que había estado en contacto con caballos, venía y la abrazaba o le daba un beso, e inmediatamente sucedía el fenómeno. Y el origen era un psicobiochoque con su padre, el cual la regaña delante de sus amigos y la culpa de que el caballo se dañó un casco y que se podía morir por eso. Y desde ese entonces genera la alergia y cada vez más severa. Había recibido inmunoterapia pero no servía, ya no podía desarrollar sus actividades sociales porque amante de los caballos, de la naturaleza, trabajaba en bosques y estas cosas, entonces no podía montar caballo. Entonces encontramos el origen allí, sanamos eso, y cuando le preguntamos al sistema inmune que nos habla a través de la persona, nos cuenta, se hace una cosa que se llama terapia de partes, y el sistema inmune está sentado como tú y yo en esta silla, la persona bajo hipnosis está viéndolo allí, y le dice que desde ese entonces generó la alergia porque ella es peligrosa para los caballos, los puede matar, como le dijo su padre, y los caballos son peligrosos para ella porque le generan rabia, resentimiento, rencor y culpa. Que él lo que está haciendo es protegerla de esto. Y así por el estilo hemos encontrado esas metáforas que hace el sistema inmune en las dermatitis, en las urticarias, en la rinitis, en el choque anafiláctico. Entonces se está abriendo un capítulo más allá del antihistamínico, del anticuerpo monoclonal. Y sería maravilloso corroborar estas dos, digamos, partes de la ciencia, porque esto es otra ciencia que se está abriendo camino. Cómo un pensamiento modifica un gen y cómo una emoción, sentimiento y el cambio de esa información que había en su cerebro cambia la respuesta inmunológica, pero así, dramáticamente, de un día para otro. Eso desde el punto de vista inmunológico es imposible, ¿sí? No es posible, pero se logra y se ve. Son casos aislados, apenas estamos llenando, digámoslo así, el acervo probatorio, pero nos tienen muy entusiasmados. Como yo te dije el otro día, estoy como en una casa de golosinas y de juguetes y de cosas, porque pues lograr esto tan dramático es algo maravilloso. No podemos decir que sea la panacea ni que le sirve a todo el mundo, pero cada vez vamos encontrando cosas tan maravillosas que nos alientan a seguir explorando esto que estaba, digamos, lo estamos desempolvando porque no hay nada nuevo bajo el sol. Simplemente estamos desempolvando esto que desde hace siglos se sabe, porque esto no es una sabiduría nueva, una ciencia infusa, ¿no? La hipnosis es un estado natural del ser humano. Esto es algo que estaba guardado, muy guardadito para muchos seres humanos. En 1800 era algo que estaba en vigencia, ¿cómo te parece? Y en la ciencia médica. Y lo mismo lo hizo Erickson, y lo mismo lo hizo Ellman. Desarrollaron técnicas y cosas para ayudar a los pacientes y se hizo anestesia y analgesia para operaciones, y hay otros como el doctor Ángel Escudero que desde hace 20 años no usa anestesia, sino que bajo hipnosis sus pacientes los opera de lo que sea sin ningún problema. He conocido pacientes que se diagnostican con cierta enfermedad y hacen todo un proceso de limpieza, sanación, y tienen unos resultados hermosísimos en su vida, sanan su cuerpo. Hay otros que pueden hacer lo mismo y no lo logran, porque a veces la sanación es dejar el cuerpo. Lo que pasa es que como cada persona es ese ser individual dentro de este ambiente colectivo, de este inconsciente o esta conciencia universal, pero tiene su individualidad. Entonces, cuando generalizamos, hay un estudio, digamos, no es una ciencia, pero que es la biodecodificación de enfermedades, yo he encontrado una gran correlación, pero cada persona tiene, dentro de esa sinfonía, esa persona tiene sus bemoles, sus notas discordantes, etcétera, y la forma que yo he encontrado más expedita, más fiel, más fidedigna es la hipnosis. Y ahí es donde encontramos el por qué unos son capaces de ellos a sanarse a sí mismos y otros no, ¿sí? Encontramos cosas muy extrañas, pero muy hermosas, porque todo es susceptible de enmendarse, de sanarse. Pero hay personas que, por ejemplo, tuve un muchacho de 12 años con una diabetes insulino dependiente,
Y el origen busca el origen de cuál era, entonces comienza desde el útero, donde toma partido con su madre porque su padre le era infiel y él sentía el sufrimiento de su madre desde el útero, y esto genera un choque cuya emoción es canalizada a través del páncreas, y el páncreas se funde, dice el mismo, cuando uno habla, uno puede hablar así como con los órganos, ¿sí? Y entonces se funde el páncreas, y entonces le digo, bueno, ¿y entonces qué hacemos para repararlo? Y me dice, no. Él sabía que el proceso era así y se debía de vivir en amor, y si no lo hizo, esta es la consecuencia de eso, y tendrá que aprender a vivir con esto, porque si no sería pues muy fácil, vamos de Calixto a que nos hagan hipnosis y ya quedamos regios. Y ahí ¿sí? listo. Entonces la enfermedad también es ese aprendizaje espiritual. Siempre he tenido una duda, Calixto. La hipnosis a veces no puede revolver cosas en tu vida que es mejor no conocer. Lo que pasa es que aquello que no conoces conscientemente, pero sigue de forma subconsciente, te está generando ruido. Lo sabes, y eso pero no de forma exactamente, consciente. Y eso te va generando trastornos y enfermedades, como un programa por decir algo, el Windows 10, si tiene rayones, yo puedo tener aquí en la pantalla otro programa distinto, pero el Windows 10 está rayado, me daña el programa. Entonces son las ideas limitantes, no sirvo para nada, no soy bueno, no me quieren, soy rechazado, no valgo. Esas situaciones, pensamientos limitantes que llaman, tienen orígenes en esa mente subconsciente de niños, cuando algo nos impactó y nos quedó esa idea. ¿sí? Y en el momento que tú haces esa hipnosis, ya eso queda de manera consciente y eso no puede estar atormentando tu vida. No, todo lo contrario, porque en la medida que lo sacas a flote, pero no lo sacas a flote para dejarlo ahí, lo sanas. ¿Cómo? Dándote los recursos que no tuviste en ese instante. Se hace técnica que se llama el niño informado, el adulto informado, donde le dice que todo era una ilusión, que es parte de un aprendizaje, que no era nada personal. Se trae a la persona en conflicto, porque en hipnosis se puede hacer eso, al papá, a la mamá, si haya muerto, etc. Y se hace ese abrazo amoroso de sanación, de perdón, de todo esto, pero solo si ese ser lo desea hacer. ¿sí? Es su libre albedrío. Uno ayuda, uno sugestiona, pero he encontrado personas que dicen, no quiero perdonar y no perdono, sabiendo las consecuencias de eso. Entonces ahí está, porque la persona en hipnosis pues tiene todas estas facultades, pero no pierde su libre albedrío, ¿ves? Y entonces si logramos hacer eso, se sana. Entonces, por ejemplo, me decía una mujer que estaba muy obesa, entonces ya ahora encontró cuál era el origen del rechazo y por qué con ese rechazo ella lo distraía, era comiendo. Y entonces me dice, me ha pasado algo muy raro, siento el rechazo, pero cuando voy a encontrar como ese recuerdo que me hacía sentir víctima y me hacía sentir mal, ya no lo encuentro, entonces no, como que no sé qué hacer y ya no como. ¿sí? Entonces cosas como esas, si tú sanas ese evento primario, el resto se sana. Y se aplican muchas técnicas, proyección al futuro, etcétera, cosas que hemos ido aprendiendo en este estudio. Y generalmente cada órgano está asociado a ciertas patologías. Las tristezas de tu vida están en el riñón, la rabia está en el hígado. ¿Generalmente tienen una amplia relación? Pues yo te cuento que yo era muy escéptico de eso, pero te puedo decir después de la experiencia de los últimos 2 años de una hipnosis ya más repetida y enfocada a encontrar eso, que tiene mucha razón. Me callaron la boca porque yo no creía, eso no puede ser así. Pero obviamente no todo es como una cátedra, que usted es inflexible, entonces le duele la rodilla. Eso es lo que pienso. Cada persona tiene sus historias, su cuento, es una individualidad humana. Pero sí tiene un común denominador. Pero sí hay como una generalidad muy interesante. Generalmente, si tienes problemas de las rodillas, eres una persona... Pero hay que investigarlo, y eso es lo científico, ¿sí? Investigar en cada individuo, porque si no, nos generalizamos y entonces que es lo que desafortunadamente hacemos como médicos muchas veces, entonces el analgésico para todo el mundo o el antihipertensivo para todo el mundo, pero no se estudia el caso, no se individualiza el paciente, no se le entiende qué es ese ser en una esfera mental, espiritual, emocional y física, ¿sí? Entonces, ya no es solamente ver la rama, el síntoma, perdón, la hoja, es ver la rama, es ver el tronco, es ver el árbol, es ver las raíces y comenzar a ver el bosque también, o sea, el entorno que lo rodea, porque todo está influyendo en uno, estamos interrelacionados con todo y todo de una u otra forma nos afecta.
Lo que sí puedes decir, lo que has experimentado y lo que has visto es que cada dolencia sí está asociada a una emoción que no has decidido sanar, que no has decidido trabajar en tu vida, o alguna creencia subconsciente que está allí hace muchos que ni años. siquiera conoces, que eso es lo peor, porque es que ni siquiera la recuerdas, ¿sí? Entonces, esta herramienta de la hipnosis me ha servido para eso. No quiere decir que no deje de dar el antihistamínico, el anticuerpo monoclonal, no quiere decir que la ciencia no siga avanzando, pero tenemos esta otra herramienta, ¿sí? Porque lo uno no quita lo otro. Ay, sí, no, como médico debe ser un regalo grandioso Sí, poder es un ayudarle a regalo cada cada paciente y ver que va mejorando y va viendo todos los días su alivio, porque es que hay cosas Y de mucho repito, sufrimiento. no es la panacea, hay otros que no, y ese es su proceso y tendrá que aprender a vivir con él. ¿Y qué hace uno? Apoyarlo, ayudarlo en ese entendimiento, darle la medicación que tiene que ser, porque te repito, si no, pues la cola pues de pacientes para que vaya y le haga eso y queden sanos. No, he encontrado hipnosis que uno dice, uy, esto fue extraordinario. A veces el proceso es que tiene que aceptar esa enfermedad y vivir con ella en amor. Así es. Vivirla con amor, o sea, con aceptación, tolerancia, paciencia, fe y esperanza en él, de que sí es capaz de vivir. O sea que a veces es un proceso que se trae desde otro plano. Así es. Y muchas veces son algunos momentos que se anclaron a tu subconsciente y que trabajando tu subconsciente, volviéndolo consciente, lo puedes trabajar. Y además familiares. O sea, esa herencia genética también está ligada a un fenómeno espiritual. Que este tema no se nos quede. Y escuchas mucho eso en tu consulta, estoy segura. No, es que yo tengo esto porque es que mi papá lo tuvo y es que el abuelo lo tuvo y el tatarabuelo, yo cómo no lo voy a tener. Primero, pues ya lo está decretando, ya lo está asegurando, No es tan y segundo viene determinística con la un genética. linaje, exacto. ¿A qué porcentaje le podrías decir que la genética juega un papel tan importante en nuestra vida? Pues digamos que están los genes igualitos en todos, pero ¿qué lo activa? Es lo que llamamos la ciencia de la epigenética. ¿Y qué puede activar un gen? Un pensamiento, un sentimiento, una emoción. Genera toda una neuroquímica que se libera por todo nuestro organismo y activa esas zonas del DNA que estaban dormidas o reprime otras. Activa la producción de hormonas que a su vez amplifican ese proceso o lo suprimen. Y es un fenómeno que es ancilar, o sea, tiene varios bucles de retroalimentación. Pero ¿en dónde qué lo liberó o qué comenzó a hacer ese efecto? Un pensamiento que genera una emoción, un sentimiento que se apodera de toda la parte neuroendocrina y que activa